grabar la reunión, porque la chica que usualmente me hace el favor de grabarla, pues no puede hoy. Entonces, por eso es que me estoy demorando un segundito. ¿Listo? Pero bueno, para decirles a ustedes que de los puntos del taller los estaba revisando, me dijeron que tienen que entregarlo, así que pues finalmente creo que les sirve que yo les explique. Y aunque me dijeron que el profesor Dual les había dicho que el parcial no lo iba a sacar directamente de los puntos del taller como la última vez, pues va a ser ejercicios pues finalmente muy parecidos, ¿sí? Entonces los ejercicios que vamos a hacer del taller son el número 3, el número 5, el 6 se los quiero plantearles algo a ver si usted, o sea, es que el 5 y el 6 son estructuralmente son muy parecidos, entonces vamos a hacer el 5 completo, el 6 hacemos una parte y dejo para ver si ustedes pueden solucionar el último pedacito, si no, pues lo hacemos todos. Me doy cuenta de que el profe puso 2.7, vamos a hacer uno de esos puntos 7 y por el día de hoy no hacemos más. Yo había pensado hacer el número 12 con ustedes, pero el 12 de toda la tanda de los ejercicios, el 12 es el más complicado porque es una demostración y una demostración con el profe es un poquito más riguroso, lo que uno tiene que poner cuidado, ¿no? Entonces lo revisé, lo miré y yo dije, no, pero necesito como un poco más de tiempo porque la solución que tengo siento que es muy directa y yo sé que al profe no le gusta tanto que uno haga ese tipo de arreglos. Entonces vamos a hacer hoy esos 4 y el sábado vamos a hacer una reunión como la última vez, una tanda en la que vamos a hacer absolutamente todo el taller. No es necesario que estén absolutamente todo el tiempo, solamente, pues si lo necesitan, si tienen dudas en específico, pues sí. Pero la idea es hacer una ronda larguísima, que la última vez nos demoramos como, si nos como 5 horas y no la terminamos toda. Pero la idea es resolver el taller, por si no lo entienden, y también pues estudiar para el parcial, ¿ok? Entonces, bueno, aquí mi compañero me dirá si sí se puede compartir o no. Y ya comenzamos. ¿Listo? Compartir que la grabación. Sí. Pregunta. Ah, sí, un momento. Segundo. Puedes presentar. ¿Puedes presentar, por favor? Sí, voy.
Ya estoy presentando. Ustedes me dicen si se está viendo. Listo. Entonces, bueno, varias cositas. Por temas yo les escribí que tenía un problema pequeño y es que no tengo la tableta en la que usualmente yo les hago clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunos ejercicios que para explicárselos necesito como muchos dibujitos. Entonces, encontré en una página al menos los dibujitos que necesito para explicarles, ¿ok? Entonces, esto aquí. Y lo otro es que, bueno, Eh, dime. Dame un momento para ver si, porque está fallando la grabación. Rayos. Pues sí, o sea, sí, si hoy no se puede, finalmente el sábado sería la grabación grande, que es ahí donde lo vamos a hacer todo, ¿sí? Si no puedes, ¿ok? Dale, dale. Pero bueno, como les decía, pues, la vez pasada les hablé a los chicos, me dijeron que ellos, pues que el profe utilizaba el tromba. Pues lo revisé para tener misma anotación y cosas así, que ustedes no se pierdan si en algún momento la han revisado, ¿ok? Entonces, bueno, Nico, ¿sí funciona para empezar ya o no? Parece que no. Pues, ni modo. Entonces, bueno, eh, yo creo que ya mejor comencemos porque ya está un poco tarde. Entonces, espera, les aviso que no se puede grabar. Bueno, listo. Entonces, primero, el tercero. Dice, encuentre la longitud de arco entre 001 y 101 de la hélice. Yo había hablado con sus compañeros y me habían dicho que ustedes no habían visto lo que era una longitud, o sea, todo lo relacionado a longitud de arco, ¿cierto? Entonces, bueno, para eso, pues primero tenemos que entender que es una longitud de arco, ¿no? Y bueno, el profe, me imagino, ya les había explicado cosas como lo que es una trayectoria y etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí esto, no sé esto. Y tenemos una trayectoria cualquiera, que pues en este caso el libro la define así, ¿no? Que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, este tipo de cosas se usa para varias aplicaciones. Nosotros, de hecho, en el taller tenemos varias de cómo utilizar las trayectorias para diferentes cosas. Una de ellas, finalmente, pues es la longitud de arco, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene una demostración más de cómo planteamos la longitud de arco, porque los ejercicios de por sí de estos son sencillos, porque si ustedes les ponen a hacer esto, pues utilizan la expresión dada para la longitud de arco y realmente no es muy difícil lo que tienen que hacer. El tema es que, pues, lo importante es que ustedes entiendan, pues, a qué nos referimos, ¿no? Entonces, pues, la longitud de arco, usualmente, igual que, pues, la mayoría de cosas, las derivadas, ustedes como las definimos. Las estándares usualmente se hacen con la suma de Riemann, ¿no? Ustedes sabemos que cogemos pequeños rectángulos y entonces los vamos sumando para así hallar la derivada en un punto, ¿cierto? Entonces, para la longitud de arco es algo un poco parecido. Entonces, a ver, lo único es que esto, o sea, no sé qué tan grande se vea, creo que se ve bastante chiquito, pero si se ve mi monitor, no sé si es, pregunta, ¿ven mi monitor? Mi flechita, o sea, la flechita del computador. Sí. Listo. Entonces, bueno, para que ustedes vean cuál es el dibujo que yo quiero mostrarles, es estos dos de aquí, ¿sí? Entonces, la longitud de un arco, pues nosotros le vamos a dar más que todo cuando tenemos una curva y esta se va partiendo en pedazos.
porque bueno, aquí esto puede ser un círculo perfectamente, sí, pero no siempre va a ser de esa manera, pueden ser curvas normales. Entonces, bueno, pues la longitud de arco va a ser un trozo de eso, ¿cierto? Que es, de alguna manera, se puede relacionar con estas curvas en las que se parten por rectángulos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta de que la longitud de arco se hace a través de pues una suma de Riemann, que necesitamos hacer pues una integración, ¿cierto? Entonces, esta integración, ¿qué es lo que hace? Sumar todas las partecitas que tenemos para pues así hallar lo que necesitamos. Entonces, bueno, la longitud de, bueno, sea una trayectoria, ¿sí? Que traza una curva en el espacio que varía de A hasta B. Hasta allí, pues, alguna pregunta más o menos de esto, ¿cómo definimos la longitud de arco? Voy a decir que eso es un no. Entonces, bueno. Y finalmente teniendo esto, pues la definición de la longitud de arco es la integral definida de pues la raíz de cada una de nuestras componentes, ¿no? Bueno, las derivadas de esas componentes. Entonces, bueno, sabiendo esto, nosotros ya podemos volver a nuestro ejercicio. Que nos dice, encuentra la longitud de arco entre 0,01 de la hélice y igual a seno de 2πx y z igual a coseno de 2πx. Entonces, bueno. Lo primero es que en general en todos los ejercicios de cálculo vectorial, si ustedes lo saben, cuando nosotros tenemos curvas, nosotros necesitamos hacer una parametrización. ¿Por qué es necesario nosotros de alguna manera parametrizarlo? Porque tenemos que asociar las componentes x, y, z a la curva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un círculo, no sé si el profesor les ha dicho que la parametrización idónea es coseno de t más seno de t. No sé si ustedes, el profe ya les habló un poco de eso, de las parametrizaciones y cómo parametrizar. ¿Lo pueden confirmar, por favor? Yo miro el chat. Listo. Entonces, pues teniendo en cuenta de que nosotros esto lo tenemos en términos de, de los componentes X, Y, Z, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una parametrización para mirar cómo funciona esta función de verdad. Entonces, ¿qué es una hélice? La hélice, pues usualmente cuando nos hablan de hélices, vamos a tener una forma, vengan a ver que creo que el libro la tiene aquí un poquito más bonita, para no hacerles dibujitos, perdón por eso. Que bueno, la hélice va a ser como un espiralcito que va a ir subiendo. Aquí, ya. Entonces, la hélice usualmente tiene esta forma, ¿sí? Va a ser como si tuviéramos un resorte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra hélice, o sea, siempre que les hablen de hélice, imagínense esta figura, ¿ok? Digo, es más para esto, para que ustedes tengan claro cómo es la forma. Entonces, listo. Como nosotros sabemos que la hélice, ¿qué es lo que hace? Si nuestra hélice va subiendo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que finalmente va a ir variando siempre? Nuestra coordenada en X. Por eso, de alguna manera, tanto Y como Z nos dependen de X, si ustedes pueden verlo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nuestra hélice va a tener esta formita que nos va a ir dependiendo de cómo nos suba X. Entonces, si ustedes ya saben un poco cómo es el tema de las parametrizaciones, ustedes sabrán que dependiendo de la forma geométrica de nuestro ejercicio es que uno empieza a parametrizar. Entonces, en este caso, ¿cuál es la parametrización que nos conviene? Si nosotros sabemos que tanto Y como Z nos están dependiendo de X y que realmente no nos han dado qué es la componente X, entonces vamos a dar la parametrización de que X es igual a T.
¿Para qué? Para que en nuestra hélice, ahora tanto y como z nos dependan de nuestra variable t. Y asimismo podamos ver cómo nuestra curva pues va subiendo de esa forma. ¿Sí entienden por qué hacemos esta parametrización de esa forma? Listo. Entonces, pues, sabiendo que entonces nosotros parametrizamos x igual a t, entonces ahora nuestra función va a depender de una x que depende de t, de una y que depende de t, y de una z que también de t, ¿no? Me disculpan mi letra, solamente que es que escribir sin tableta es difícil. Listo. Entonces, bueno, cambiando eso pues a nuestras variantes, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que y, que es, pues cogemos la función que teníamos inicialmente, y entonces ahora, pues va a ser de 2πt. Lo mismo que pues nuestro z va a ser, pues coseno, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, ya teniendo esto parametrizado, ya podemos aplicar la definición de longitud de arco, ¿sí? Entonces, pues, y ya les voy a hablar de desde dónde hasta dónde va, que eso también es importante. Entonces, por el momento pongamos lo que va desde un, eso se supone que era una A, de A hasta B. ¿Sí? Entonces, pues ya sabemos la definición, ¿no? Que es la derivada de las componentes al cuadrado, ¿sí? En raíz todo. Entonces, bueno, vamos derivando. Entonces, la primera, bueno, y sabiendo que X es T, ¿no? Entonces, esto nos queda a raíz de la componente en X. Entonces, pues, ¿cuánto queda? 1, ¿cierto? Más, pues, las componentes de las otras. Entonces, pues, la derivada de que, no, creo que puedo obviar un poco estas cosas. Entonces, pues, derivada de seno, coseno de 2πt, y pues la derivada interna 2pi, ¿cierto? Entonces, 2pi coseno de 2πt toda esta cosa al cuadrado, ¿sí? Y la derivada del último, bueno, de z, entonces, ¿cómo nos queda? Menos 2pi seno de 2πt al cuadrado. ¿Entendido ahí eso, cierto? La derivada. 2pi, esto queda seno de 2πt al cuadrado. Está horriblemente escrito, espero que pues me estén entendiendo. Hasta aquí, claro, ¿sí? Entonces, bueno, ya teniendo aquí nuestra derivada, entonces pues descomponemos, ¿no? Hacemos un poquito de álgebra de cómo nos queda esta cosa. Entonces, integral, que va, bueno, de A hasta B, ustedes ya lo saben. Entonces, esto queda 4pi, ¿cierto? Porque finalmente, pues, este cuadrado se nos extiende
tanto a nuestro 2pi como a nuestro coseno, ¿cierto? Entonces, pues queda 4pi cuadrado coseno cuadrado de esto. Vamos a hacer algo. Este término de aquí lo voy a poner como, no sé, como una U, para que no, para no demorarme un montón mientras les escribo. Esto es un menos. Listo. Esperen, esto es más. Entendido, ¿no? Pues menos 2pi al cuadrado, 4pi positivo, ¿ok? Ya colapsé un segundo. Entonces, listo, así queda la expresión. Y pues piensen que si nosotros hacemos, o sea, recordemos que coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u, ¿cuánto nos da? 1, ¿cierto? Entonces, pues factorizamos, coseno y seno nos dan 1 y con eso ya... Uy, esperen. Listo. Entonces, ahora sí, ¿desde dónde hasta dónde va nuestra integral? Entonces, siempre que ustedes les digan, bueno, la longitud de arco va desde esto hasta esto, pues ustedes miran cómo funciona esta hélice. Entonces, digamos que esta va desde 0 hasta un cierto U, ¿cierto? Y la otra va desde 1, que empieza, o sea, en 1, después se devuelve a 0 y después nuevamente llega a U. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hicimos ese recorrido, es como si estuviéramos haciendo las vueltas completas de esas hélices, ¿no? Porque nuestra curva, ¿qué está haciendo? Recorre esa hélice, ¿cierto? Entonces, ¿y esa hélice cómo va a empezar a funcionar? Pues en muchas comillas, como si nosotros estuviéramos dándole vueltas, ¿sí? Entonces, al dar y sabiendo que hizo un recorrido completo, porque si se dan cuenta va de 0 a 1, después de 1 se devuelve hasta 0 y después vuelve a estar en 1. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Está recorriendo completamente de 0 a un 2pi. Esto es importante que ustedes lo vean porque siempre que ustedes les den cómo funciona o hasta dónde va una curva en general, ustedes tienen que mirar cómo recorremos esa curva. Y así, en las longitudes de arco, vamos a saber hasta dónde llegar. Por ejemplo, en varios ejercicios, ahí en el trombo ustedes los pueden mirar. Hay unos que son sencillos porque les ponen de 0, 0, 0 hasta 0, 0 y pi. Entonces va desde 0 pues hasta pi, ¿cierto? En este nos dan como un camino de cómo se recorrió esa hélice y cómo la debemos tomar. Entonces, y pues finalmente siempre piensen que cuando les dan vueltitas, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos recorriendo de 0 a 2 pi, ¿cierto? Hasta aquí, ¿entendido? Sí, chicos. Ah. Sí. Bueno, y ya con esto pues resolvemos lo que quedaba de la integral.
Entonces, pues queda el 1, que creo que ese 1 me lo cargué por aquí. Sí, porque esto es 1 más toda esta expresión. Más 1. Entonces, esto queda 1 en raíz. Todo esto es raíz. Más y pues ya esta integral, pues finalmente esto es por t, ¿no? Finalmente, pues esto ya es muy sencillo, ¿cierto? Entonces, pues, o sea, esto es de t, perdón. Y pues la integral finalmente es esto, si se dan cuenta todo esto es constante, entonces solamente queda pues integral de dt de 0 a 2pi, entonces finalmente la integral queda 2pi uno más 4pi cuadrado. Y ya, con este se resuelve el tercero. Quiero que me digan si se entendió lo de la longitud de arco y cómo hacer el ejercicio en general. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, bueno. Entonces, listo. Entonces, con este tercer punto, ¿cuál sigue? El quinto. Ok, para este quinto necesito dibujitos. Porque, bueno, nosotros nos dicen la posición de una partícula que se mueve alrededor del círculo, o sea, un círculo genérico, no nos dicen cuál. En el plano XY con velocidad angular W, S, X, R, Y, R, encuentre las componentes normal y tangencial de la aceleración de la partícula y determine la curvatura del círculo. Entonces, bueno, en la monitoría anterior, varios me dijeron que el motivo por el que no lo estaban entendiendo totalmente es porque hay veces que meten un poquito de física y pues es un poquito enredado, ¿no? Entonces, bueno, ya no quiero que tenga esto. Entonces, bueno, recuerden que cuando nosotros teníamos un movimiento circular, pues hablábamos de que nosotros tenemos una velocidad que varía dependiendo del punto en donde tú tomes la trayectoria, ¿no? Porque digamos aquí la velocidad va por aquí, como por aquí, ¿cierto? Tiene esta dirección, pero si nosotros nos paramos aquí, la velocidad va a tener esta otra posición y así en toda la trayectoria, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero vamos a explicar un poco qué son las componentes de cada cosa y así empezar, bueno, vamos a hacer una pequeña demostración porque esto se saca o sea, es sencillo llegar a la respuesta con la fórmula, por decirlo de alguna manera, pero pues creo que no, nosotros no somos de usar fórmula, creerla la fórmula y ya, sino de saber cómo rayos se saca, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden nosotros que cuando tenemos una curva cualquiera, vamos a tener varias componentes en la aceleración. Entonces, si nosotros tenemos primero una aceleración tangencial a la curva, ¿cierto? Que sea de esta manera. Aceleración tangencial. Tenemos una aceleración normal que va en esta dirección. Y pues la componente
de la aceleración entre estas dos usualmente da de esta manera. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a decir, si nosotros tenemos una aceleración tangencial y una normal, esta pues se divide de cierta manera, ¿no? Porque pues si nosotros tenemos una posición R y queremos aceleración, ¿qué hacemos? Pues sabemos que va a ser la doble derivada, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que al nosotros pedirnos la aceleración, bueno, las componentes normales y tangenciales, tenemos que saber cómo se relacionan a nuestro ejercicio. Entonces, bueno, lo primero es que les voy a anotar la formulaza y ya después ya se las pongo como se demuestra. Entonces, para nuestra aceleración normal, o sea, la total, vamos a tener que, pues, lo primero es la derivada, ¿no? Que es así. Entonces, la derivada, pues, de la velocidad respecto al tiempo. Esa va a ser nuestra componente tangencial, ¿ok? Y la que les quiero demostrar, que es la componente normal, que es a cómo se saca, porque está la velocidad al cuadrado sobre nuestro radio de curvatura P. Esto sería la componente normal. Entonces, listo, pues digamos, teniendo esta fórmula de alguna manera, pues ya podemos ver un poco cómo se soluciona el ejercicio, ¿no? Tenemos aquí, pues simplemente tenemos las componentes en X y en Y, pues la derivamos dos veces porque tenemos en este caso posición, y con eso tendríamos lo que es la componente tangencial. Y con la componente radial, primero saber, bueno, qué es este P, ¿no? Y también la curvatura, ya eso ya se las explico rápidamente. Pues nuestro P básicamente es el radio de curvatura, pues en este caso el radio de curvatura, al ser un círculo, pues va a ser el radio normal del círculo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Nosotros en este caso, al considerar que estamos en un círculo, hay muchas cosas que se nos van a simplificar de alguna manera. Una de ellas es esto, que el radio de curvatura en este caso va a ser constante. ¿Por qué? En el punto 6, por ejemplo, no tenemos un círculo. Porque miren, si nosotros tenemos simplemente una curva así, ¿sí? A cada una de esas curvas se le asocia tanto una curvatura como pues un radio de curvatura también. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque nosotros, digamos, en este punto se le asocia siempre un círculo. Pero si nosotros cogemos este punto, se le va a asociar otro círculo, donde sus radios de curvatura van a ser diferentes. Y por eso mismo es que pues en una curva normal no podemos tomar tanto la curvatura de toda la curva como el radio de curvatura de la misma manera, por lo que van cambiando. Pero pues como tenemos un círculo, pues en este caso nosotros lo tomamos constante. Por eso es que se hace un poco más sencillo el ejercicio. Y bueno, entonces para mirar la demostración necesito el dibujito que está por acá. Que he hecho... Qué pena. Bueno. Que bueno. Aquí, de hecho acá la tienen. Si quieren se las explico aquí de paso. Entonces, este dibujito, que era el que yo les había explicado antes para una longitud de un arco, ¿cierto? Nos explica un poco cómo va a funcionar las cosas. Este dibujo, este primero acá, se parece mucho al que les hice aquí, que simplemente nos da la componente normal y la tangencial de nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, básicamente nosotros lo demostramos a partir de que nuestro P,
como yo ya les había dicho, nuestro P es básicamente simplemente nuestro radio de curvatura. Bueno, acá yo les puse R, pero pues es este P, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, ¿nosotros qué hacemos? Escribimos nuestra velocidad, ¿sí? Como pues de manera vectorial, ¿no? Como debe ser pues, una velocidad. Entonces, pues tenemos un vector unitario y pues, ¿en qué nos vamos a centrar? En que nuestra aceleración, ¿qué va a ser? Nuestra aceleración va a ser esto, sin embargo, sí, o sea, haciendo la demostración solita. Sin embargo, la componente de este vector va a ser esto por una U, una componente U vector, que nos va a representar ese vector unitario de nuestra velocidad. Uy, esperen que listo. Entonces, pues esto es un producto. ¿Por qué va a ser un producto? Porque este vector unitario de aquí va a ser esto. Un vector unitario normal, ustedes... Pero un segundo que esto, se puso súper lento. Momento. Recarga, por favor. Listo. Entonces, sabemos que nuestro vector unitario, ¿qué es? Es nuestro vector velocidad sobre la magnitud de nuestro vector velocidad, ¿cierto? Entonces, pues esta magnitud la llamamos solamente pues una B, ¿cierto? Entonces, pues queda el U unitario por B. Igual pues a esta B de acá. Que pues esto es lo que hacemos para reemplazarlo en nuestra aceleración. Y pues nosotros hablamos ahora del producto, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta aceleración ahora? Va a ser la derivada respecto a nuestro B de T con un unitario. Más la derivada de este U unitario de T por B. Listo. ¿Hasta aquí entendido? Bueno, listo. Entonces, pues nosotros teniendo estas componentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar cuál va a ser como la expresión que se le da a cada una de ellas. Esta de aquí, si ustedes se dan cuenta, o sea, la primera, no se le hace mucho más. Simplemente decimos es la derivada de B con, bueno, respecto a 1, que esa es la definición pues que uno tiene usualmente. Aquí está, disculpen. Que el primer término pues se le asocia a la componente tangencial de nuestra aceleración, ¿cierto? Debido a que, ¿qué? A que va respecto, o sea, el vector. Miren el vector va tangencial. Y si ustedes se dan cuenta, en este dibujo se ve claramente que la aceleración tangencial va en la misma dirección que nuestra velocidad. Entonces, al nosotros asociar esa velocidad a ese vector unitario, ya estamos hablando de esa aceleración tangencial. Creo que se logra ver por este dibujo, ¿sí? Y pues finalmente ya solamente queda la de B de U, que pues ustedes saben que U, como nosotros lo vemos como pues un vector unitario, en las direcciones normales, nosotros sabemos que se puede expresar como coseno más seno de J,
¿cierto? El profe varias veces, bueno, no, a nosotros no nos ha dicho mucho, ¿no? Que un vector unitario normal es como cuando nosotros tenemos la base de un campo en R2. No sé si ustedes recuerdan que ustedes les decían que la base en R2 eran los vectores Y y J. Que estos Y y J se pueden expresar como seno y coseno, en términos de seno y coseno. Aquí hacemos lo mismo, se representa en términos de coseno y de seno. Y pues entonces derivamos eso respecto, ellos lo derivan acá, y aquí tenemos una consideración grande. ¿Okay? Entonces, bueno, nosotros digamos que acá hacemos la derivada, la derivada de este unitario respecto a t. Y como sabemos que u se puede expresar en términos de, bueno, de coseno y de menos seno, pues derivamos, ¿no? Entonces la primera queda menos seno más coseno. Entonces me van a decir, listo, y bueno, ¿y qué? Y porque digamos que ellos de aquí, del de teta de t, ellos pasan a ds de t. Entonces me van a decir como, bueno, pero ¿y cómo, o sea, qué es eso? ¿Sí? Entonces nosotros nos devolvemos al dibujo de acá. Entonces vamos a mirar cómo se expresa este de teta, ¿sí? Porque nosotros al tener una trayectoria curva y que nosotros lo expresamos acá, ¿qué es lo que hacemos? Cuando cogemos la longitud de un arco, es como si nosotros tuviéramos una línea, bueno, nosotros tuviéramos esta línea amarilla que nos representa este radio, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Digamos que vamos a recorrer una parte del círculo. Si la recorremos una parte, el radio va a ser el mismo. Entonces vamos a tener nuevamente este radio aquí, ¿cierto? Pero ¿qué hicimos? Este corrimiento de esta trayectoria va a ser algo que nosotros expresamos ds. El corrimiento de trayectoria. Y pues en lo que corrimos ese radio, que se formó un ángulo, ¿cierto? Un ángulo teta. Que por eso es que finalmente ellos terminan expresando las derivadas momentáneamente en términos de teta. Y para volver a expresar esto en términos de S, ¿qué es lo que hacen? Pues miramos aquí. Miramos aquí que este ds con esta P, ¿qué van a hacer? Pues vamos a representar este ds es un P de teta. ¿Sí entienden el por qué? Porque nosotros al tener esta trayectoria aquí, nuestro ds representa cuánto corrimos un ángulo, o sea, ¿sí? Cuánto corrimos ese de teta en un radio que es constante, en nuestro caso, ¿sí? En un P. Eso es lo que nos representa nuestro ds. Y como nosotros, o sea, ¿para qué nosotros cambiamos teta en términos de S? Porque finalmente nosotros queremos llegar a una velocidad, ¿ok? Y pues ya van a ver por qué terminamos expresándolo como velocidad. Entonces, al nosotros hacer que este ds sea un P de teta, pues si se dan cuenta, nosotros acá simplemente teníamos de teta de t, aquí, o sea, esto, disculpen. Entonces, como nosotros decimos que de teta, digo de S, perdón, es finalmente P de teta. Entonces, pues, de S finalmente, ¿qué va a ser? Pues va a ser 1 sobre P de S sobre dt. Y ahora, ¿cómo llegamos a que esto de aquí, porque esto lo que ellos hacen es decir que esto de acá es velocidad? Sí. Entonces, bueno, listo.
Entonces, bueno, miremos cómo funciona nuestra velocidad. Eso, o sea, ¿por qué es que se me hizo importante ponerles aquí esto? Porque siento que los dibujos favorecen mucho el entendimiento de estas cosas, de las curvas y de sus parametrizaciones, etcétera. Y pues como por eso hoy no tengo la tableta, yo sé que mis dibujos, pues aquí no van a ser del todo claros y pues no quiero enredarlos. Entonces, por eso vi esta página que yo dije, ay, tiene los dibujitos y los tiene bien bonitos. Entonces yo dije, bueno, la voy a utilizar. Entonces, bueno, recomiendo la página, pues no sé qué tanto, porque es una página que no tiene pares académicos. A mí siempre me han dicho que una referencia es mala si no tiene pares académicos que lo hayan revisado. Entonces, pues no sé qué tan confiable sea. Yo estoy aquí enseñándole más los dibujitos y pues que ellos se saltan muchos pasos, ¿no? Yo les estoy explicando qué quiere decir cada cosa para que ustedes la entiendan. Pero bueno, en fin. Entonces, este DSDT, ¿cómo va a terminar siendo nuestra velocidad? Entonces, pues pensemos que finalmente va a ser DSDT. O sea, ¿cuánto cambia esto respecto al tiempo? Entonces, piensen aquí en este dibujito amarillo, que si nosotros hacemos variar DS respecto al tiempo, ¿qué estamos haciendo? A ver, alguno que me diga qué entienden que nosotros hacemos cuando hacemos DS respecto al tiempo. O me dicen si no me están entendiendo, porque pues, no me están entendiendo yo. Chicos, si me están escuchando bien. Bueno, entonces piensan que cuando ustedes, o sea, cuando ustedes este DS lo recorren en el tiempo, están haciendo la misma trayectoria que tiene la velocidad en un movimiento circular. ¿Sí lo ven? Entonces, listo. Si nosotros estamos diciendo que DS respecto al tiempo es simplemente expresar la velocidad de esto, pues vamos a decir que es nuestra velocidad respecto al radio de curvatura. Y con esto aquí es que podemos llegar a, bueno, a la expresión de aceleración que habíamos tenido antes, que simplemente era decir, bueno, entonces con esto ya podemos decir que la aceleración va a ser la derivada de B respecto a T, siendo esta nuestra aceleración tangencial más la derivada, perdón, disculpen, más la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, siendo esta nuestra aceleración normal. Entonces, ya teniendo toda la demostración, ahora sí podemos aplicar la fórmula con toda, con total confianza. Entonces, listo. Volviendo a nuestro ejercicio, tenemos X igual a R coseno de omega T y Y es R seno de omega T. Entonces, para hallar la componente tangencial, pues, ¿qué hacemos? Pues, en esa simplemente derivamos dos veces.
¿sí? Entonces esta es R coseno de omega t. ¿Sí? O sea, pues ya derivamos X dos veces y bueno, para hacérselos aquí pues Y segunda, pues nuestra Y segunda queda R omega cuadrado, este queda coseno. Pues espera un momento, menos. Seno de omega t. Sí, porque pues Y es seno, ¿no? Entonces la primera da coseno, la otra menos seno. ¿Listo? Entonces con esto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros sacábamos esto de aquí, esta V de acá, ¿qué es? Esta V de acá no era el vector, esta V de acá era nuestra magnitud. Porque nosotros aquí, recuerden que nosotros cambiamos el vector velocidad en términos de la magnitud de la velocidad con el vector unitario U, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que sacar la magnitud de estas dos cosas. Entonces, pues va a ser entonces pues va a ser X segunda cuadrado más Y segunda al cuadrado, ¿cierto? Entonces, bueno, piensen que si nosotros hacemos, es que pregunta, ¿puedo, digamos, omitir el paso de cómo queda? Pues final, o sea, exprésenlo al cuadrado, estos menos se nos van, queda R al cuadrado omega a la 4 y quedan tanto coseno como seno queda cuadrado, coseno y seno pues terminan siendo 1 y pues esta componente terminaría siendo R cuadrado omega a la 4, que entonces esto pues ¿sí? Sí, yo creo que sí. Listo. Entonces pues sabiendo que esto nos queda de esa manera, pues llegamos a que si nosotros derivamos esta componente tangencial, si se dan cuenta va a pasar algo. Nosotros hacemos derivada de R omega cuadrado respecto a t, esto se nos va a cero, ¿cierto? Y aquí es donde llega la maravillosa física. Entonces, listo. A nosotros nos dijeron que teníamos una velocidad angular omega, ¿cierto? Esa velocidad angular omega, como nos están diciendo que esa velocidad angular omega no varía respecto al tiempo, es decir, la dirección va a cambiar, sí, claro, pero la magnitud de esta velocidad angular
va a ser constante. Entonces, al tener una velocidad constante, la aceleración tangencial de este ejercicio se nos va a cero. Obviamente, o sea, esto es algo que nosotros vemos apenas leemos el ejercicio, porque pues nosotros sabemos que si una velocidad es constante, su aceleración se nos va a cero, ¿cierto? Solamente que aquí, como estamos en un movimiento circular y nos piden ver las componentes tanto normal como tangencial, entonces tenemos que identificar exactamente cuál es la tangencial, que es la que se nos va a ir a cero, y la normal a cómo se va a expresar, porque la componente normal de esta aceleración, esa sí no se nos va a cero, porque esa, bueno, listo. Porque pues, bueno, radio de curvatura, se me iba a pasar del ejercicio sin explicarles esto. Entonces, determine la curvatura del círculo. Cuando nosotros hablamos de curvaturas, la curvatura va a depender de la curva, pues, lógicamente. Y ya les expliqué que como estamos en un círculo, se nos simplifica mucho el problema, debido a que la curvatura de este círculo simplemente va a ser, un momento, la curvatura del círculo simplemente va a ser la relación entre la inversa del radio. Van a decir, ¿por qué? Porque es que la curvatura, como nos depende del radio, ¿sí? Y va a ser, o sea, como, ¿qué tan curvo? Pues es que yo sé que suena un poco, ¿cómo decirlo? Un poco, se me fue la palabra, pero bueno, como tal de que no es como lógico, ¿no? Como absurdo en parte decir, es que la curvatura es como que tanto se curva, sí, suena un poco, pero básicamente esa es la. Entonces, en este caso, como nuestra curvatura solo nos depende de un radio constante, la expresión simplemente es 1 sobre R. ¿Tengo demostración de esta en específico? No. O sea, me tocaría buscarlo, de por qué nosotros llegamos a esta relación. Entonces, por el momento, créanme, acto de fe, y si quieren el sábado, ya, si lo necesitamos, ya les demuestro cómo es que llegamos a este 1 sobre R, ¿sí? Bueno, que nuestro R, pues en el ejercicio nosotros lo pusimos siempre como nuestro radio de curvatura, ¿ok? Y como nuestro radio de curvatura es constante, pues simplemente lo expresamos con que C va a ser, pues, 1 sobre nuestro R. ¿Que cuál es nuestro R? No lo sabemos, porque pues el ejercicio ustedes se los ponen con un círculo cualquiera, ¿sí? Si se les dan cuenta, pues es un, no, nos generalizan un círculo. Entonces es de un radio R. Entonces, bueno, como nuestra componente normal nos depende nuestra velocidad al cuadrado sobre nuestro radio de curvatura, que en este caso pues es R, llegamos a lo mismo. Entonces esta B, ¿qué va a ser? Va a ser la componente, ¿la qué? La magnitud, disculpa, la magnitud. Porque por eso eliminamos todo lo que era vector desde un inicio, para ya tratar con magnitudes y hacer así, pues, ser un poco más fácil el ejercicio. Entonces nuestra velocidad, ¿cómo nos quedó? Pues nos quedó R de omega cuadrado sobre nuestro R, ¿cierto? Y ahora ustedes me van a decir, ¿este se nos va con este? No. ¿Por qué? Porque aunque creo que está mal hecho que yo haya usado la misma letrita para esto, pues es que el ejercicio lo hace. Pero nosotros estamos hablando de cosas diferentes. ¿Por qué? Aunque vamos a hacer esto un poquito más, no, sí, más curvadito y más recto. Listo. Y es que este R nos habla de nuestro
de nuestro R asociado pues a esta curva, ¿sí? Y el otro R, ¿a qué va asociado? Va asociado más que todo a como a una componente más... Uy, momento. La monitora tuvo algunos problemas técnicos. Manda a decir que ya viene. Hola, ¿ya se me escucha bien? Ok, es que no sé, mi computador colapsó por un momento y falleció. Entonces, listo, ya les vuelvo a compartir. Listo, creo que ya ven. Me acabo de dar cuenta de que me colapsé un momento en un ejercicio, porque en el sexto punto de ustedes, en este, en este no tratamos círculos. Como no tratamos círculos, las R's no son las mismas. Y me colapsé porque en el quinto, claro, en el quinto estamos en un circulito, entonces yo dije, uno de los R's es el del círculo y el otro es el del círculo. Entonces, sí es el mismo, perdón, en este sí es el mismo. En el siguiente que tratemos ya no va a ser el mismo, ¿ok? Entonces, pues en este caso nos queda así. Y que esta sería la componente normal de esa aceleración. Pero pues ustedes tienen también que, o sea, en el ejercicio aclarar, uno, porque se hace cero la tangencial, y dos, porque la normal, en este caso, pues porque no se hace cero en este caso. ¿Sí? Y así se hace el quinto punto. ¿Alguna pregunta respecto al quinto punto?
Listo. Entonces, bueno, con el sexto es el que yo quería ya, o sea, si ustedes entendieron bien me gustaría que hicieran el sexto. ¿Por qué? Porque el sexto, ¿qué nos dice? Las coordenadas de la posición de una partícula en el tiempo nos dan nuevamente nuestra componente X, Y. En este caso tenemos la Z. Si se dan cuenta, pues simplemente tenemos ahora que derivar también esa componente. Entonces nos dice, calcule la velocidad, deriven. Las componentes normal y tangencial de la aceleración hacen el mismo tratamiento que en el ejercicio anterior. Y quiero que vean esto. La curvatura de la trayectoria en términos de t. Porque pues si se dan cuenta, nuestra curvatura, en este caso simplemente es 1 sobre r. Quiero que piensen, o sea, de aquí al sábado que hacemos el ejercicio, ¿ustedes cómo creen que puede ser la curvatura cuando no tenemos un caso constante? ¿Ok? O sea, quiero que piensen un poco eso. ¿Por qué no hacemos Porque se hizo un poco tarde y pues el tratamiento es muy parecido al del quinto, entonces prefiero más bien hacerles el séptimo, que es el otro, pues que tiene ya otro tema diferente, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos el séptimo, entonces, bueno, nos dice, sea la función y tenemos un vector unitario, encuentre la derivada direccional en el punto dado, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes ya creo que el profe y sus compañeros ya me habían contado que ustedes ya les explicaron un poco cómo funciona esa derivada direccional, ¿sí? Entonces, pues ustedes saben que una derivada direccional se va cuando tenemos una función y tenemos pues casualmente un vector. Entonces queremos mirar cómo funciona la derivada de esas componentes respecto pues a un vector unitario, ¿no? Entonces, pues primero quiero preguntarles si tienen alguna pregunta respecto a lo que es una derivada direccional, si necesitan pues porque yo digamos, como ustedes ya me dijeron que el profe ya se los ha explicado, yo pienso ahorita ponerles la definición y decir que ustedes ya la entienden, pero quiero preguntarles si efectivamente ya o tienen alguna pregunta respecto a eso. Listo. Entonces, disculpen un momentito, chico. Listo, ahora sí. Ya. Entonces, con la derivada, bueno, sabemos entonces que por definición, la derivada direccional de, bueno, de X, de Y, de Z, es simplemente el gradiente de esto ¿cierto? Con, bueno, con nuestro U unitario, ¿cierto? Entonces, bueno, teniendo aquí, pues, ¿qué toca hacer? Pues tenemos que primero sacar el gradiente de esto, de nuestra función.
que bueno, para los que han estado en las monitorías y para los que pues según lo que tengo entendido el profe sí ya les explicó lo que es esto del operador Nabla y cómo funciona, y pues si han ido a las monitorías yo les expliqué un poco cómo funciona el operador, ¿cierto? Entonces, bueno, con esto nosotros sabemos que nuestro operador pues va a ser la derivada de las componentes de cada uno de a ver, la derivada de la función de cada uno de estos componentes, más específicamente. Así funciona el operador Nabla. Entonces, pues tenemos que derivar esta función con sus componentes. Entonces, pues lo bueno es que estas derivadas están pues bastante sencillas. Entonces, pues la derivada de f que nos va a dar 2x en y, ¿cierto? Más 2y en j menos nuestra componente en k, o sea, pues menos 1k, menos k, y ya, ¿cierto? ¿Y esto qué hacemos? Pues que ahora nosotros tenemos que tomar este vectorcito de aquí, que casualmente no lo dan, producto punto, se me fue este producto punto. Quiero que me digan, resónanme, ¿por qué es tan importante el producto punto? O sea, más allá de que la definición sea así, ¿por qué es necesario que nosotros tengamos esto aquí? A ver, nosotros tenemos o sea, ambas cosas, ¿sí? Tenemos tanto nuestra función que tiene vectores unitarios y tenemos este u, que es un vector unitario que también tiene componentes, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante el producto punto cuando nosotros hacemos una derivada direccional? Por ejemplo, yo no había puesto el punto. ¿Y por qué nosotros hacemos ese producto punto? ¿Para qué nos funciona ese producto punto? Bueno, entonces les digo. Es demasiado importante nosotros tener este producto punto debido a que más que porque se multiplica o algo así, es porque este producto punto nos elimina la dependencia de I, J y K que tenemos de esta derivada, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que, o sea, cuando ustedes les den derivadas direccionales, ¿sí? Y nos la den en un punto solicitado, lo que nosotros necesitamos hacer es finalmente, y bueno, que nosotros nos están diciendo que, o sea, que la derivada direccional de la componente en I, ¿ok? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nosotros hacemos este producto punto porque es importante eliminar las dependencias de la componente J y de la componente K. Y pues si no o sea, si solamente hacemos algo como una multiplicación, pues no lo vamos a eliminar. Entonces siempre recuerden que cuando nosotros, o sea, lo que el ejercicio finalmente nos está pidiendo, porque el ejercicio nos tiene que terminar quedando que un vector o un escalar, ¿cierto? Entonces, como al final nos tiene que dar un escalar, tenemos que tener un recurso matemático que nos elimine de alguna manera, pues esa dependencia. Entonces, listo. Y esto, punto, a 2/3 en I, más 2/3 en J, menos 1/3 en K. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo nos va a quedar nos va a quedar 4/3
en X más 4/3 en Y más 1/3 Ahora usted me van a decir, o sea, pues producto punto, ¿no? Por componentes. Entonces, pues 2x, 2/3, pues 4/3 en X, ¿no? 2y en 2/3, pues 4/3 y, y estas componentes como no, como este no tiene K, no tiene Z, por lo que la derivada nos dio solamente K, pues entonces en este caso solo nos queda menos 1/3. Ay, menos 1/3, perdón. Yo dije que más 1/3. Menos. Sí, entendido hasta aquí, ¿cierto? O sea, lo que es gradiente de F por esa U nos da esto. ¿Sí? Listo. Y pues ya para sacar lo que es la derivada direccional, pues ¿qué hacemos? Tenemos que pues evaluar la componente cada uno de los puntos que nos dan, ¿cierto? Entonces, pues como nosotros nos lo pidieron, ¿en cuáles puntos? En 1, 1 y 2. Entonces, pues, tanto X, Y, Z se reemplazan en lo que necesitamos. Si se dan cuenta, este 2, pues no los terminamos utilizando, por lo que Z no, al derivar no lo tenemos. Y como las otras son 1, pues simplemente es 4/3 más 4/3 menos 1/3, ¿sí? Entonces, pues, lo termina siendo aquí. Este se nos va acá. Entonces, pues, ¿qué es? Esto es homogéneo, entonces simplemente queda 8/3 menos 1/3. Pues, 7/3. Y listo, este es el séptimo. Me doy cuenta que había otro séptimo que creo que ustedes se referían a ese cuando, porque hoy supuestamente estamos haciendo los que más les dificultaron a ustedes, menos el 12, porque el 12 es el que les digo que necesito más tiempo para pensarlo. Hay dos séptimos. Está este que fue el que se hizo y está este que creo que es el que ustedes me pedían, que era el de un disco circular, gira con una velocidad angular constante de 3 radianes sobre segundo. Y pues yo me di cuenta de eso hace poquito. Entonces este no lo tengo listo. Entonces, bueno, el sábado yo pues terminaría haciendo ya este. ¿Listo? Entonces, con el sexto, si tienen preguntas, me avisan. Vuelvo y digo, el sábado hacemos la reunión larga. Yo el sábado ya tengo la tableta, entonces no me voy a demorar tanto escribiéndoles así. Y pues yo creo que es el sábado pues ya les explico un poco mejor todo. Si necesitan temas, o sea, no tanto ejercicios del taller, sino tema que necesiten aclarar porque no se lo entienden al profe, alguna pregunta que tengan, ustedes me escriben al interno para yo preparárselos. Bueno, entonces hasta aquí alguna pregunta de lo que hicimos hoy. ¿A qué horas es el sábado? Eso quería hablar con ustedes, no, o sea, no se especificó porque yo les dije, bueno, vamos a mirar a qué horas es el sábado. Entonces díganme ustedes más o menos a qué horas pueden, más en la mañana, más en la tarde. Uy, esperen que me habían escrito algo aquí, yo no lo había visto. El último término es positivo. Positivo. Esa derivada direccional evaluada es la pendiente de alguna recta en el espacio. Sí, o sea, finalmente piensa que una derivada direccional siempre va a ser una pendiente. No tengo en este momento un dibujito, pero bueno, a ver. Sí, claro. O sea, piensa que si tú tienes aquí una función y te lo piden en un vector en específico, esa derivada direccional te va a dar en una componente aquí específica. En este caso solamente te la piden en I, entonces esta componente no puede tener componente en otro lado, entonces debe ser algo así, ¿sí? Yo sí, después, sí que ahorita les mando una fotito un poco más bonita para que vean mejor. Sí, el último término es positivo, ¿por qué? Menos
con este menos de aquí queda positivo, tienes toda la razón. O sea, ahora sí, sí, ustedes lo alcanzan a ver, claro, porque este queda menos K y este es menos K, esto queda positivo, esto queda 9. Disculpen. Listo. Entonces, listo. Para, ahí ya. Ahora sí, ya corrigiendo eso que no había visto. ¿A qué hora estás en la tarde? Sí, lo único es que tengan en cuenta, o sea, no deberíamos empezar tampoco tan tarde porque la última vez teníamos un taller que a mi parecer era un poco más cortito y nos demoramos sus buenas 4, casi 5 horas, ¿sí? Entonces yo creo que deberíamos empezarlo, ok, en la mañana, cualquier hora sirve, ok. Voy a hacerles una encuesta, ¿sí? Y pues ya que la democracia gane. La democracia no funciona, pero que gane esta vez. Y pues ahí ya miramos, ¿sí? La idea es que lo tengan en cuenta, no empezarlo tan tarde, porque pues la última vez nos quedamos como hasta las 9, casi 10, y pues la idea no es eso, ¿sí? La idea es que ustedes tengan también el sábado, sí, el sábado se graba, ¿sí? Eh, entonces, para que ustedes puedan pues tener más tiempo para repasar. Yo de todas maneras también tengo mis cosas y la idea sería eh, estudiar. Yo tengo el examen de métodos el martes. Entonces, bueno, yo ahorita les hago una encuesta para saber la hora exacta en la que tendríamos la clase y ya. Entonces, pues, eh, muchas gracias por estar en la reunión y cualquier cosa que necesiten me avisa. Bueno, entonces muchas gracias y que pasen buena noche. Bueno, bueno, que estén muy bien. Bueno, chao.